¿Alguna vez has sentido que, a pesar de tus esfuerzos, te falta ese toque especial que capta la atención de los demás? Prepárate para descubrir un mundo oculto de encantos y magnetismo que pocos conocen, pero todos desean. En nuestro nuevo vídeo, desvelaremos los hábitos silenciosos que te harán más atractivo, una serie de secretos que te permitirán elevar tu atractivo personal sin decir una sola palabra. Estos hábitos, aparentemente sutiles y casi invisibles, son la clave para desencadenar una presencia irresistible que atrae miradas y deja huella. Imagina tener el poder de cautivar y fascinar a quienes te rodean con gestos y actitudes que pasan desapercibidos pero que, en realidad, tienen un impacto profundo y duradero. En este viaje revelador, exploraremos cómo estos pequeños ajustes en tu comportamiento pueden transformar radicalmente la forma en que los demás te perciben. Prepárate para desentrañar el misterio detrás del encanto auténtico y dejar que tu magnetismo natural brille con una intensidad sorprendente. No te pierdas la oportunidad de convertirte en la mejor versión de ti mismo con estos secretos de seducción silenciosa. 1. La presencia. Una cualidad fundamental en nuestras interacciones diarias y en nuestra vida en general. Esta se manifiesta en la capacidad de estar completamente involucrado en el momento presente, sin distracciones ni preocupaciones que nos desvíen. Practicar la presencia significa que estamos atentos a lo que está sucediendo a nuestro alrededor, escuchando activamente y participando de manera plena en nuestras experiencias y relaciones. Este nivel de atención y compromiso no solo mejora la calidad de nuestras interacciones, sino que también nos ayuda a construir conexiones más profundas y significativas con los demás. Cuando estamos presentes, mostramos respeto y aprecio por la otra persona, lo que fortalece nuestras relaciones y fomenta un ambiente de comunicación abierta y honesta. Además, la presencia nos permite disfrutar más plenamente de las pequeñas cosas de la vida, desde una conversación con un amigo hasta un paseo por el parque, brindándonos una mayor satisfacción y bienestar general. Adicionalmente, cultivar la presencia puede tener un impacto positivo en nuestra salud mental y emocional. Al centrarnos en el presente, podemos reducir el estrés y la ansiedad que a menudo surgen de la preocupación por el futuro o la rumiación sobre el pasado. Esta práctica nos ayuda a desarrollar una mayor conciencia de nuestros pensamientos y emociones, permitiéndonos manejarlos de manera más efectiva y con mayor claridad. La presencia también nos facilita una mejor toma de decisiones, ya que somos más conscientes de nuestras verdaderas motivaciones y necesidades en el momento actual. Al integrar la presencia en nuestra vida diaria, podemos enfrentar los desafíos con una mayor resiliencia y adaptabilidad, ya que estamos mejor equipados para responder a las situaciones con un enfoque equilibrado y consciente. Vivir en el presente nos ayuda a reducir el estrés y la ansiedad al desviar nuestra atención de los pensamientos sobre el pasado y el futuro, los cuales a menudo alimentan preocupaciones y dudas innecesarias. La práctica de estar presente nos permite desarrollar una mayor conciencia sobre nuestros propios pensamientos y emociones, facilitando un manejo más efectivo de estos. Al enfocar nuestra atención en el aquí y el ahora, podemos abordar los desafíos con una perspectiva más equilibrada y serena, evitando que el estrés nos abrume. 2. La confianza. Es el cimiento fundamental sobre el cual se construyen las relaciones, el éxito personal y profesional, y el bienestar general. En el ámbito personal, la confianza se manifiesta en la creencia en uno mismo y en la capacidad para enfrentar desafíos. Cultivar la confianza en uno mismo requiere autoconocimiento y autoaceptación. Es crucial reconocer nuestras fortalezas y debilidades sin dejar que las inseguridades gobiernen nuestras acciones. La práctica del autocuidado y la autoafirmación son herramientas poderosas en este proceso. Al enfocarnos en nuestros logros, por pequeños que sean, y al desarrollar una mentalidad positiva, podemos fortalecer nuestra autoeficacia. Además, es vital aprender a manejar los fracasos y las críticas de manera constructiva,
viéndolos como oportunidades de crecimiento en lugar de como barreras insuperables. La autocompasión y la resiliencia juegan papeles esenciales en este viaje hacia una confianza sólida y duradera. En el ámbito de las relaciones interpersonales, la confianza es igualmente crucial. Construir y mantener la confianza con los demás requiere honestidad, empatía y consistencia. La transparencia en la comunicación y el cumplimiento de los compromisos son fundamentales para establecer una base sólida. La confianza en las relaciones no se construye de la noche a la mañana, es el resultado de acciones consistentes y sinceras a lo largo del tiempo. También es importante reconocer que la confianza puede verse afectada por malentendidos o errores, y en esos casos, la disposición para abordar y resolver conflictos de manera abierta y respetuosa es clave. La capacidad de escuchar activamente y mostrar comprensión hacia las perspectivas y sentimientos de los demás también fortalece la confianza mutua. Así, tanto en el plano personal como en el profesional, la confianza actúa como el pegamento que une nuestras interacciones y nos permite avanzar con seguridad en nuestras metas y relaciones. La construcción de confianza en las relaciones interpersonales, ya sean familiares, amistosas o profesionales, se basa en la honestidad y en el respeto mutuo. La capacidad de compartir pensamientos y sentimientos de manera abierta y sin reservas fomenta una mayor conexión y comprensión entre las personas. La transparencia en la comunicación es crucial. Ser claro y directo acerca de nuestras expectativas y límites evita malentendidos y construye un entorno de seguridad y respeto. La confianza también se ve reforzada por la capacidad de mostrar vulnerabilidad. Compartir nuestras preocupaciones y temores con los demás, cuando se hace de manera adecuada, puede fortalecer el vínculo y permitir una conexión más profunda. En los contextos laborales, la confianza en los equipos se construye a través de la colaboración efectiva y la responsabilidad compartida. Promover un ambiente en el que todos los miembros se sientan valorados y escuchados contribuye a una mayor cohesión y eficiencia. Además, es importante reconocer que la confianza no es estática, puede ser construida, erosionada y reconstruida a lo largo del tiempo. Las relaciones y las circunstancias evolucionan, y con ellas, las dinámicas de confianza. Mantener una actitud proactiva y flexible, y estar dispuesto a abordar y resolver problemas cuando surgen, es esencial para mantener la confianza a largo plazo. El compromiso con la autenticidad y la integridad en todas nuestras interacciones nos ayuda a construir relaciones sólidas y duraderas, y a enfrentar la vida con una mayor seguridad y estabilidad emocional. 3. La tranquilidad. Un estado mental y emocional que se alcanza cuando se experimenta una sensación de paz interior y armonía con el entorno. Para cultivar esta serenidad, es crucial adoptar prácticas que fomenten el equilibrio y reduzcan el estrés. Un enfoque efectivo es la meditación, que no solo ayuda a aquietar la mente, sino que también promueve la claridad y el bienestar emocional. Dedicar unos minutos al día a la meditación puede transformar significativamente tu perspectiva y respuesta ante situaciones desafiantes. Otro método para alcanzar la tranquilidad es establecer una rutina diaria que incluya actividades relajantes como el yoga, la lectura o simplemente caminar en la naturaleza. Estas actividades ayudan a desconectar del bullicio cotidiano, permitiendo un espacio de reflexión y regeneración. Asimismo, mantener un entorno ordenado y organizado puede contribuir enormemente a la paz mental. Un espacio limpio y despejado reduce las distracciones y promueve una. Además, es esencial manejar las expectativas y aprender a aceptar las cosas que no podemos cambiar. La resiliencia y la adaptación son habilidades clave para mantener la tranquilidad en un mundo en constante cambio. Practicar la gratitud también juega un papel crucial. Enfocarse en lo positivo y agradecer las pequeñas cosas de la vida puede cambiar tu enfoque de uno de estrés y ansiedad a uno de contento y serenidad. Las relaciones personales también influyen en nuestro estado de tranquilidad.
rodearse de personas positivas y de apoyo puede proporcionar un entorno emocionalmente seguro. Por otro lado, aprenda a establecer límites y decir no cuando sea necesario es vital para proteger su paz mental. El autocuidado es otro pilar esencial para alcanzar y mantener la tranquilidad. Esto incluye no solo el cuidado físico, sino también el emocional y espiritual. Dedicar tiempo a actividades que te apasionen y te brinden alegría, como hobbies, deportes o pasatiempos creativos, puede ser una excelente manera de recargar energías y mantener el equilibrio emocional. La práctica de técnicas de respiración profunda y ejercicios de relajación también puede ser muy beneficiosa. Estas técnicas ayudan a reducir la tensión y la ansiedad al inducir un estado de calma física y mental. Además, rodearse de naturaleza y pasar tiempo al aire libre puede tener un efecto revitalizante, ayudando a aclarar la mente y a sentir una conexión más profunda con el mundo que nos rodea. Finalmente, es importante recordar que la tranquilidad es un estado interior que podemos cultivar y proteger, independientemente de las circunstancias externas. Aprender a vivir en el presente, aceptar y soltar lo que no podemos controlar, y practicar la compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás son aspectos fundamentales para lograr una vida serena y equilibrada. La conexión espiritual, ya sea a través de prácticas religiosas, meditación o simplemente una profunda conexión con la naturaleza, puede proporcionar una fuente inagotable de paz y tranquilidad. La espiritualidad ofrece un sentido de propósito y pertenencia, ayudándote a navegar por las turbulencias de la vida con mayor resiliencia y serenidad. Buscar momentos de silencio y reflexión, ya sea a través de la oración, la meditación o simplemente sentarse en un lugar tranquilo, puede reconectarte con tu esencia y revitalizar tu espíritu. La tranquilidad, en última instancia, es un estado de ser que se cultiva a través de prácticas conscientes y decisiones intencionales que promueven el equilibrio y el bienestar en todas las áreas de tu vida. 4. La gratitud. Es una actitud profunda que puede transformar nuestras vidas al cambiar nuestra perspectiva y mejorar nuestro bienestar emocional y físico. Practicar la gratitud de manera consciente y regular puede llevarnos a desarrollar una mentalidad más positiva, ayudándonos a enfocarnos en lo bueno que tenemos en lugar de lo que nos falta. Esta práctica no solo nos hace sentir más felices y satisfechos, sino que también fortalece nuestras relaciones interpersonales, ya que expresar gratitud hacia los demás crea un ciclo de retroalimentación positiva. Cuando reconocemos y apreciamos los gestos amables, las acciones generosas y las pequeñas alegrías cotidianas, cultivamos un entorno más armonioso y solidario. Además, la gratitud nos ayuda a desarrollar resiliencia frente a las adversidades, ya que nos permite encontrar sentido y valor incluso en las situaciones difíciles, enseñándonos a ver las oportunidades de crecimiento personal y aprendizaje en cada desafío. Incorporar la gratitud en nuestra vida diaria puede parecer una tarea sencilla, pero requiere un esfuerzo consciente y continuo. Una de las formas más efectivas de hacerlo es llevar un diario de gratitud, donde cada día anotamos al menos 3 cosas por las que estamos agradecidos. Este hábito nos obliga a reflexionar y reconocer las bendiciones que a menudo damos por sentadas. Además, la meditación y la práctica de mindfulness pueden ayudarnos a estar más presentes y conscientes de las cosas por las que debemos estar agradecidos. Otra estrategia útil es expresar nuestra gratitud directamente a las personas que nos rodean, ya sea a través de palabras, notas escritas o gestos amables. Al hacerlo, no solo fortalecemos nuestros vínculos con los demás, sino que también fomentamos una cultura de aprecio y reconocimiento en nuestra comunidad. Es importante recordar que la gratitud no se trata de ignorar lo negativo, sino de equilibrar nuestra perspectiva al reconocer y valorar lo positivo. Con el tiempo, practicar la gratitud puede convertirse en una parte natural de nuestra vida, mejorando nuestra salud mental, aumentando nuestra satisfacción con la vida y creando un impacto positivo en nuestro entorno.
Las personas que se sienten valoradas y apreciadas son más propensas a actuar de manera amable y generosa, lo que fortalece el vínculo entre ellos y fomenta una red social más sólida y cohesiva. Además, la gratitud puede mejorar nuestra capacidad para perdonar, ya que nos permite enfocarnos en las cualidades positivas de los demás y en los actos bondadosos que han realizado, en lugar de centrarnos en las ofensas o los errores. Este enfoque más positivo y comprensivo puede aliviar tensiones y conflictos, promoviendo una mayor armonía y cooperación en nuestras interacciones diarias. Para profundizar en la práctica de la gratitud, podemos combinarla con otras técnicas de desarrollo personal, como la meditación, la visualización y la afirmación, creando un enfoque integral para mejorar nuestra calidad de vida y bienestar emocional. 5. La paciencia. Desarrollar la paciencia implica aprender a manejar el estrés y las frustraciones, y entender que no todo puede resolverse de inmediato. En un mundo donde la gratificación instantánea se ha vuelto la norma, ser paciente puede parecer un desafío. Sin embargo, la paciencia permite tomar decisiones más informadas y reflexivas. Por ejemplo, en un entorno profesional, ser paciente puede ayudar a evitar errores costosos y mejorar las relaciones laborales. Un líder paciente puede fomentar un ambiente de trabajo positivo y productivo, ya que los empleados se sentirán más valorados y comprendidos. Además, la paciencia ayuda a desarrollar la resiliencia, una cualidad esencial para enfrentar los desafíos y adversidades de la vida. Practicar la paciencia también mejora la salud mental y emocional, reduciendo la ansiedad y el estrés que provienen de querer controlar situaciones fuera de nuestro alcance. Cultivar la paciencia no significa simplemente esperar sin hacer nada, sino más bien adoptar una actitud proactiva y reflexiva. Esto implica reconocer que algunas cosas requieren tiempo para desarrollarse adecuadamente. Por ejemplo, en el ámbito personal, las relaciones fuertes y significativas no se construyen de la noche a la mañana. Requieren tiempo, esfuerzo y, sobre todo, paciencia. Aprender a esperar y trabajar continuamente hacia un objetivo sin desanimarse por los contratiempos es una habilidad valiosa. La meditación y la práctica de la atención plena pueden ser herramientas útiles para desarrollar la paciencia, ya que ayudan a mantener la mente centrada y tranquila. Además, establecer expectativas realistas y aceptar que no todo está bajo nuestro control puede disminuir la frustración y aumentar la paciencia. Desde el manejo de relaciones personales hasta la gestión de proyectos a largo plazo, la paciencia nos permite enfrentar los desafíos con una mentalidad calmada y compuesta. En el ámbito de las relaciones interpersonales, la paciencia es esencial para mantener la armonía y la comprensión mutua. Cuando nos tomamos el tiempo para escuchar y comprender a los demás, sin apresurarnos a juzgar o reaccionar impulsivamente, fomentamos un ambiente de respeto y confianza. Esto es especialmente importante en relaciones familiares y de pareja, donde los malentendidos y las tensiones pueden surgir fácilmente. Practicar la paciencia en estas situaciones no solo fortalece los lazos emocionales, sino que también nos enseña a ser más empáticos y compasivos. Al abordar los conflictos con una actitud paciente, es más probable que encontremos soluciones constructivas y duraderas, evitando reacciones impulsivas que podrían agravar los problemas. La paciencia también juega un papel crucial en nuestra salud mental y bienestar general. Vivimos en una era dominada por la inmediatez, donde la espera y la gratificación diferida a menudo se ven como obstáculos en lugar de oportunidades para el crecimiento. Sin embargo, aprender a ser paciente puede transformar nuestra percepción del tiempo y de nuestras propias capacidades. La paciencia nos permite abordar nuestras metas y desafíos con una mentalidad de crecimiento, entendiendo que el progreso verdadero y duradero no ocurre de la noche a la mañana. Practicar la paciencia nos ayuda a desarrollar una mayor autodisciplina y control emocional, lo cual es esencial para manejar el estrés y la ansiedad. Cuando somos pacientes,
aprendemos a aceptar las cosas que no podemos cambiar y a enfocar nuestra energía en lo que podemos controlar, lo que resulta en una vida más equilibrada y menos agitada. 6. La humildad. Es una virtud que muchas veces se malinterpreta como sinónimo de debilidad o sumisión. Sin embargo, la verdadera humildad implica una profunda autoconciencia y la capacidad de reconocer tanto nuestras fortalezas como nuestras limitaciones sin necesidad de arrogancia o falsa modestia. En un mundo donde la autopromoción y la búsqueda constante de reconocimiento pueden ser la norma, la humildad nos permite mantenernos centrados y auténticos. La humildad es esencial para el crecimiento personal, ya que nos permite aprender de nuestros errores y de los demás. Reconocer que no lo sabemos todo y estar dispuestos a escuchar y aprender nos abre a un mundo de posibilidades y nos ayuda a desarrollar una visión más amplia y comprensiva de la vida. La humildad facilita relaciones interpersonales más genuinas y significativas. Al abordar a los demás con respeto y sin preconcepciones, creamos un espacio para el diálogo honesto y la colaboración. Las personas humildes tienden a ser más empáticas y compasivas, lo que les permite conectarse con otros a un nivel más profundo. Esta virtud también nos ayuda a manejar mejor el éxito y el fracaso. En lugar de dejarnos llevar por el orgullo cuando logramos algo o sentirnos devastados por los fracasos, la humildad nos permite mantener una perspectiva equilibrada y seguir adelante con resiliencia. Cultivar la humildad en nuestra vida diaria nos hace más accesibles y abiertos, fomentando un entorno donde el respeto y la comprensión mutua puedan florecer. Es un atributo que se cultiva con el tiempo y la experiencia, requiriendo una introspección honesta y un deseo genuino de mejorarnos a nosotros mismos. La humildad nos invita a abandonar el ego y a abrazar la realidad de que siempre hay más por aprender y más formas de crecer. Esta virtud no se trata de disminuir nuestras habilidades o logros, sino de entender que estos son solo una parte del todo, y que cada persona tiene algo valioso que aportar. La humildad nos impulsa a ser conscientes de nuestro impacto en los demás y a actuar con integridad, reconociendo que nuestras acciones y palabras tienen consecuencias. Los líderes humildes son aquellos que inspiran y motivan a través del ejemplo, y que reconocen las contribuciones de su equipo, fomentando un ambiente de confianza y respeto. La humildad en el liderazgo significa estar abierto a las críticas constructivas y a las nuevas ideas, valorando las perspectivas de los demás. Este enfoque no solo mejora la toma de decisiones, sino que también fortalece las relaciones dentro del equipo, creando una cultura organizacional positiva y productiva. En nuestras relaciones personales, la humildad nos ayuda a conectar de manera más profunda y auténtica con los demás. Al abordar las interacciones con una mente abierta y un corazón compasivo, podemos resolver conflictos de manera más efectiva y construir relaciones basadas en la confianza y el respeto mutuo. A menudo, la humildad se confunde con debilidad, pero en realidad, es una manifestación de fortaleza interna. La persona verdaderamente humilde no busca la aprobación constante ni se aferra a una imagen idealizada de sí misma. En lugar de eso, acepta sus imperfecciones y errores con gracia, reconociendo que estos forman parte del proceso de crecimiento personal. Este enfoque no solo promueve una mayor autoaceptación, sino que también crea un espacio para la autoevaluación constructiva y el aprendizaje continuo. La humildad nos invita a ver nuestras limitaciones como oportunidades para mejorar y nos permite acercarnos a la vida con una mentalidad de curiosidad y apertura. Esta actitud fomenta un ambiente de respeto mutuo y empatía, facilitando la resolución de conflictos y la cooperación efectiva. La humildad también nos ayuda a reconocer y apreciar las fortalezas y contribuciones de los demás, promoviendo un sentido de comunidad y colaboración. Al reconocer que cada persona tiene su propio conjunto de habilidades y experiencias valiosas, estamos en una posición más sólida para aprender unos de otros y crecer juntos. En última instancia,
La humildad es una cualidad que enriquece nuestras vidas y nos ayuda a construir un mundo más armonioso y comprensivo. 7. La integridad. Es la cualidad de ser honesto y tener principios sólidos, y se manifiesta en la consistencia entre lo que decimos, lo que hacemos y lo que pensamos. En el ámbito personal, mantener la integridad significa actuar con autenticidad, ser fiel a nuestros valores y creencias, y tomar decisiones basadas en principios éticos, incluso cuando nadie está observando. Este compromiso con la honestidad y la coherencia no solo fortalece nuestras relaciones interpersonales, sino que también construye una sólida reputación, lo cual es crucial para establecer una base de confianza con los demás. La integridad implica también tener la valentía de reconocer y corregir nuestros errores, lo que demuestra un profundo respeto por uno mismo y por los demás. En un entorno en el que la integridad es un valor central, se promueve un clima de transparencia y justicia, donde las personas se sienten valoradas y escuchadas. En el contexto profesional, la integridad juega un papel crucial en la construcción de una cultura organizacional positiva y sostenible. Cuando los líderes y los empleados actúan con integridad, se fomenta un ambiente de trabajo basado en la confianza y el respeto mutuo. Esto se traduce en una mayor colaboración, una mejor comunicación y un incremento en la moral y el compromiso del equipo. Además, la integridad en el ámbito laboral asegura que las decisiones y acciones se tomen con base en principios éticos, lo que puede prevenir prácticas deshonestas y promover la equidad en el trato de todos los involucrados. Mantener la integridad en el trabajo no solo ayuda a cumplir con las expectativas y normas profesionales, sino que también contribuye al éxito a largo plazo de la organización, construyendo una reputación sólida y ganando la lealtad de clientes y empleados. La integridad, por lo tanto, no solo es un reflejo de nuestro carácter personal, sino una piedra angular sobre la que se edifican relaciones y organizaciones exitosas y respetadas. La integridad es un valor esencial que impregna todos los aspectos de nuestra vida, ofreciendo una guía moral que nos permite tomar decisiones conscientes y consistentes. Vivir con integridad significa actuar de manera coherente con nuestras convicciones y principios, incluso cuando hacerlo implique sacrificios personales o dificultades. Este compromiso con la verdad y la ética no solo nos ayuda a construir una identidad sólida y confiable, sino que también establece un estándar para quienes nos rodean. La integridad fomenta un ambiente de autenticidad y honestidad, donde la confianza se cultiva y se fortalece a través de acciones y palabras consistentes. Al ser fieles a nosotros mismos y a nuestros valores, no solo nos ganamos el respeto de los demás, sino que también cultivamos una profunda satisfacción personal que proviene de vivir en armonía con nuestras creencias más fundamentales. Y así, amigos, concluimos nuestro viaje a través de la filosofía estoica, y ahí lo tienes. Ahora conoces los secretos para convertirte en una presencia irresistible mediante hábitos silenciosos que te harán destacar entre la multitud. Aplicar estos consejos no solo potenciará tu atractivo personal, sino que también te ayudará a construir conexiones más profundas y significativas con quienes te rodean. Recuerda, el verdadero encanto reside en los detalles sutiles y en la autenticidad de tu comportamiento. Si te ha gustado este vídeo y quieres seguir explorando cómo transformar tu día a día con la filosofía estoica, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. No olvides darle like al vídeo y compartirlo con tus amigos y familiares para que juntos podamos construir una comunidad comprometida con el crecimiento personal. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia una vida más estoica y significativa. Soy Estoicismo JM y nos vemos en la próxima.